No importa quién seas o cuántos años tengas, seguramente has oído hablar del éter. Para la mayoría de la gente, este término se refiere al llamado éter de radio, un espacio en el que se transmiten las señales de radio y televisión. Algunos están familiarizados con el concepto químico de éter. En particular, la química orgánica se basa en el grupo éter de compuestos. Parecería que estos son conceptos absolutamente diferentes, pero también existe un tercer significado. Es el llamado éter luminífero, es decir, una sustancia invisible e indetectable que impregna todo el universo y está absolutamente en todas partes. Y es precisamente esta a la que los científicos han estado buscando y no pueden encontrar durante cientos de años. Ahora esta sustancia ha sido reemplazada por la física cuántica. Quizás simplemente se cansaron de buscar, o tal vez alguna fuerza desconocida se opone a estas búsquedas. De todos modos, sobre la historia de la búsqueda del éter, sobre las fuerzas que se oponían entre sí a lo largo de cientos de años de historia y por qué se inventó la física cuántica, te lo conté en la película anterior. Y ahora intentemos centrarnos específicamente en el éter. Intentemos entender qué es, por qué siempre escapa a nuestra atención y cómo se diferencia de la materia común que conocemos, si es que existe. Buen día, estás en el canal Epoch of Mistrust con Mikhail Kalmykov y nos embarcamos en el mundo fantástico del éter. Como aclaramos en el episodio anterior, durante más de 300 años ha habido una lucha silenciosa y encubierta en el mundo científico para destruir el concepto mismo del éter. Se llevó a cabo con éxito variable y con el uso de cualquier medio disponible. Incluso recurrieron al troleo banal por parte de las personalidades reales y otros detentores del poder. Recuerda al menos los ataques de muchos años contra Thomas Young por parte del primer ministro británico o el apoyo a Newton por parte de la reina inglesa. Sin embargo, la teoría ondulatoria de la luz, junto con la teoría de la existencia del éter, a veces lograba victorias muy significativas. La última victoria fue lograda por Thomas Young con su experimento de doble rendija y duró casi 50 años. Y después de su caída, la victoria de la teoría corpuscular no fue definitiva, y tuvieron que inventar una quimera llamada física cuántica, en la que se arrojó todo lo que no encajaba en la comprensión clásica de la física, como en un agujero negro. Y a todo este efecto se le otorgó un estatus casi mágico. Pero incluso después de eso, no hubo una victoria completa y definitiva sobre el experimento de doble rendija de Young. Y tuvo que introducirse el concepto de dualidad onda-partícula, donde nuevamente se enfatizaba la magia, en particular el efecto del observador. Sin los menores intentos de entender por qué, en realidad, la luz a veces se comporta como una onda y a veces como una partícula. Ya hemos entendido con ustedes que el campo magnético, en el que se colocaba un rayo de luz o un haz de electrones, simplemente ejercía cierta influencia estabilizadora sobre él. De todos modos, casi todos los físicos lo comprendieron primero. Hay una gran cantidad de videos explicativos en Internet, sin embargo, no son populares. Como el efecto del observador es tan fantástico y cautivador, incluso los físicos decidieron complicar esta experiencia al límite, no solo para confirmar el mágico efecto del observador, sino también para introducir un nuevo paradigma aún más mágico, el llamado elástico cuántico. Y por mucho que quisiera pasar rápidamente a la descripción del éter, es imposible pasar por alto este experimento. Se llama elástico cuántico con elección retardada. Entiendo que la descripción del experimento es bastante compleja, pero intentaré explicarlo de la manera más clara y sencilla posible. Entiendes que la complejidad y la distracción con numerosos detalles es un atributo inalienable de un ilusionista. Y si la tarea es mostrar magia, entonces los verdaderos profesionales se encargan de ello. Por eso, primero te contaré cuál es la esencia de este truco. El experimento fue realizado por un grupo de científicos liderado por John Hakim,
del Departamento de Física de la Universidad de Maryland, Baltimore, Estados Unidos, Estados Unidos. Por cierto, en este grupo también estaba nuestro compatriota, el físico Sergei Pavlovich Kulik. Se basa en el experimento de doble rendija de Young. Como en él, la luz pasa a través de dos rendijas en haces separados, idealmente en fotones separados. Pero como los detectores de partículas cerca de las rendijas se desacreditaron a sí mismos, y los científicos lo entienden perfectamente, decidieron no instalar ningún sensor justo después de que el haz pasara. Después de todo, como explicamos en la película anterior, los propios detectores influyen directamente en la partícula como resultado de la medición de su posición. Y, lo más probable, el efecto del observador está directamente relacionado con esta influencia. Por eso, en el nuevo experimento, en lugar de detectores de medición alrededor de las ranuras, se coloca un cristal que divide el haz de cualquier ranura en dos, seguido de un sistema complejo de prismas y espejos. La idea de los físicos es que después de que el fotón pasa a través de una de las dos ranuras, todavía no sabemos por cuál de ellas pasó, ya que no hay detector. Luego, el fotón se divide en dos partes, cada una con la mitad de la energía, cada una de las cuales va a una lente de enfoque y luego llega a un detector pasivo, algo como papel fotográfico. Es decir, no hay ninguna influencia del campo electromagnético del sensor. Este detector es el primero, y el fotón lo golpea de inmediato. El segundo fotón tiene un camino más largo y complicado por delante. Pasa a través de otra prisma, luego a través de un espejo semitransparente, y solo después al siguiente sensor, más precisamente uno de los dos sensores, y gracias a esto obtenemos un conocimiento preciso de por cuál de las ranuras pasó el fotón. Y para recorrer este camino, el fotón necesita 2 nanosegundos más. Después de que el primer fotón ya ha golpeado el objetivo, parece que no hay ninguna influencia del observador en la primera imagen. Después de todo, ya está en el pasado. El fotón ya ha golpeado el objetivo. Pero el camino del fotón de reserva no termina ahí. Parte de los fotones pasan a través de este mismo espejo semitransparente y después de un par de nanosegundos, golpean este espejo completamente reflectante, que los refleja de nuevo a otro espejo semitransparente. Y solo después de esto, los fotones restantes llegan a la tercera y última fila de sensores. La tercera fila es necesaria precisamente para volver a codificar la información sobre qué capa atravesó el fotón. Obtenemos una imagen paso a paso. Primer paso. El láser dispara un fotón hacia la rendija, pero aún no sabemos por qué rendija pasó el fotón. Segundo paso. Parte de los fotones dibuja una imagen en el primer sensor principal. Tercer paso. Con la ayuda de un fotón de reserva, descubrimos por qué rendija pasó el primer fotón, y vemos la imagen nuevamente en los sensores. En ese momento, cuando ya sabemos exactamente por qué rendija pasó. Y el cuarto paso. Esto es de nuevo confusión, es decir, la información oculta del observador y de nuevo los sensores, mostrando la imagen después de la confusión de la información. ¿Y qué obtenemos al final? Al final, esto es lo que obtenemos, el momento exacto en que sabemos por qué capa pasó el fotón. Los sensores dibujan 2 bandas claras, más precisamente. En cada sensor hay una banda correspondiente a cada ranura, pero si los combinamos, obtenemos exactamente 2 bandas, sin interferencia. En el siguiente paso, donde la información se confunde, es decir, se borra tanto que es imposible rastrearla, los sensores vuelven a dibujar un patrón de interferencia. ¡Bingo! Se ha demostrado el efecto del observador. Sin ningún campo electromagnético, solo con sensores pasivos. Vemos que cuando sabemos por qué ranura pasó el fotón, es una partícula, pero cuando no lo sabemos de nuevo, es una onda. Pero lo más interesante se refleja en el primer sensor, el que está antes que todos. En el momento en que uno de los pares de fotones llega allí, dibuja un patrón de interferencia. Luego, cuando el fotón emparejado llega a uno de los sensores después de 2 nanosegundos, y descubrimos por qué ranura pasó, dibuja una línea clara en el sensor.
Y presta atención, esto es, en el pasado cambia el dibujo en el primer sensor a 2 líneas claras. Luego, después de otros 2 nanosegundos, los fotones restantes entran en lo que se llama un laberinto, es decir, un corredor de espejos y prismas que hace que la información sobre el paso del fotón sea nuevamente indeterminada. Y entonces el fotón vuelve a dibujar el patrón de interferencia en el sensor, y su fotón gemelo nuevamente con efecto retroactivo, es decir, 4 nanosegundos en el pasado, cambia su imagen de interferencia. Como resultado, en la primera placa se muestran ambos dibujos a la vez, y la interferencia y las 2 líneas claras. Sensación. Por primera vez vemos simultáneamente una imagen de interferencia y 2 líneas claras, superpuestas una sobre la otra. Es decir, resulta que los fotones de alguna manera obtienen información del futuro, si los observaremos o no, y en consecuencia, ya sea una onda o una partícula, llega al sensor. Querían demostrar el efecto del observador, pero obtuvieron magia en su forma más pura. Y el viaje en el tiempo, en cualquier caso, es lo que este experimento nos enseña. Y ya le han dado un nombre a este efecto, elástico cuántico con elección retardada. La conciencia es capaz no solo de convertir la onda en materia, sino también de cambiar el pasado. Para los espectadores incautos podría parecer una sensación. Pero ¿qué pasa si aquí también está manipulando astutamente nuestra atención? Ahora observemos a los magos de la ciencia con más claridad, y por un tiempo, olvidémonos de la magia y la brujería. Mira el primer sensor. Tanto las partículas como las ondas caen sobre él, pero aún no hay ningún efecto en el haz de fotones en este momento. Así nos lo inculcan, y escuchamos atentamente. Sin embargo, en este mismo momento, justo frente a nuestras narices, están girando un esquema de experimento bastante complicado, en el que se puede ver claramente que el haz pasa por una lente antes de golpear el primer sensor. ¿Alguien dirá para qué se necesita? Como dijo el propio Jong-ho Kim en su trabajo, el uso de la lente está destinado a alcanzar la condición de la zona lejana. Entonces, ¿cómo se mantiene la corta distancia entre la cáscara y el detector? Bueno, sí, la distancia es demasiado corta, pero muévela un poco más lejos. Después de todo, ¿por qué necesariamente poner la lente? Y sí, frente a los otros sensores que están ubicados un poco más lejos por defecto, no hay tal lente. Quizás las distancias son demasiado pequeñas o demasiado grandes. No, son normales. El primer sensor está ubicado a una distancia de aproximadamente 1 metro de la cáscara, los demás respectivamente a 2 y 3 metros. No es que estén demasiado cerca o demasiado lejos. Para un rayo láser no es gran cosa, pero para un fotón, que es una partícula después de todo, sí, ¿por qué enfocarlo? ¿Una partícula individual? Este argumento parece un poco forzado, ¿no? Además, no estoy seguro sobre el efecto del campo lejano, pero cualquier lente definitivamente enfoca un haz. ¿Pero por qué enfocar un haz? En el experimento en el que queremos observar específicamente la desenfoque, la interferencia. Está bien, supongamos. Pero en el resto, el haz va al primer sensor sin distorsiones. De nuevo, no. Al pasar por uno de los orificios, el haz primero golpea el cristal. Sí, no uno simple que se puede comprar en cualquier tienda, sino uno especial. Es lo que se llama un cristal de borato de beta bario, que se utiliza activamente en óptica no lineal. Este material fue descubierto y obtenido recientemente en el Instituto de Investigación de Estructura de Materiales de la Academia de Ciencias de China, por el físico de materiales chino Chen Chuan-Tian. Los físicos cuánticos están encantados con este cristal y lo utilizan donde quiera que puedan. Por ejemplo, fotografían la complejidad cuántica con su ayuda. La esencia de este cristal es que, al pasar a través de él, un haz de luz se divide en 2 haces más débiles. O un fotón con alta energía se divide en 2 fotones emparejados enredados con la mitad de la energía cada uno. Se supone que este efecto del cristal sobre el haz de luz termina aquí. Aunque, en mi opinión, esto ya es más que suficiente.
Simplemente piensa en la belleza de la formulación. Un fotón, es decir, un quantum de luz, que según la misma definición de Max Planck, es la partícula más pequeña e indivisible de energía, se divide en dos fotones. Una vez más, la parte indivisible se divide en dos partes. Es decir, como mínimo, a Dios. La espectroscopía y la mitad de la astrofísica y la astronomía, que se basan precisamente en que la energía del fotón se absorbe y se emite completamente como una sola, final e indivisible porción. Sin embargo, un hecho sigue siendo un hecho. Antes de llegar a la lente y luego al sensor, el haz se somete a una deformación estructural muy fuerte en este mismo cristal. Y después de esto, decir que no hubo ningún efecto en el haz antes de que llegara al sensor simplemente no es posible. Había un efecto muy grande. Por cierto, el haz o el fotón no se dividen en este cristal al 100%, como podría parecer. La eficiencia es de solo 4 o 5 pares de fotones enredados por millón. Este es un matiz muy importante, porque significa que después de pasar por este cristal, el haz comienza a consistir en una especie de ensalada, donde la mayor parte es todavía luz normal. Pero ahora contiene estructuras organizadas, los llamados fotones enredados, en una cantidad muy, muy pequeña. Pero aún así están allí. Pero eso no es todo. Inmediatamente después del cristal de beta-borato de bario, el haz llega a la prisma de Glenn Thompson, que divide su haz o flujo de fotones en dos partes, según su polarización. La mitad va en ángulo a la izquierda, la segunda mitad en ángulo opuesto a la derecha. ¿Dices que no hay ninguna influencia en la luz de nuevo? Entonces, ¿qué fue eso ahora? Entonces, me arriesgaré a suponer que sin la lente en la primera parte del camino, solo quedará el dibujo de interferencia, y las dos franjas que indican la presencia de partículas simplemente desaparecerán. Después de todo, se forman precisamente como resultado de la interacción de los cristales y la lente. Se enfoca en una pequeña cantidad de fotones estructurados en un punto, lo que resulta en la ausencia de interferencia. Y con la desaparición de la lente, toda la magia de la elección diferida, toda la fantasía del entrelazamiento cuántico simplemente desaparecerá, se desvanecerá. El camino adicional del segundo haz duplicado ya no juega un papel importante. Sin embargo, vamos a desglosarlo también. Antes de llegar a la segunda fila de sensores, el haz de luz también pasa a través de un prisma triangular, luego golpea un espejo semitransparente y solo entonces llega al sensor. Y de nuevo, ¿para qué sirve el prisma? ¿No hace nada en absoluto? En el diagrama parece que cambia la dirección de los rayos hacia el espejo semitransparente, pero si quitas este prisma y mueves un poco los espejos con los sensores, el efecto será exactamente el mismo. De todos modos, debería permanecer, ya que según la definición y las condiciones del experimento, el prisma no tiene ningún efecto sobre los rayos o fotones. Entonces, ¿para qué sirve? Volvamos a la obra del propio autor de este experimento, John Hakim, y veamos lo que él mismo escribe sobre el uso de este prisma. No pasa nada, simplemente existe. ¡Cálmate! No, por supuesto, se puede suponer que simplemente desvía el camino de dos rayos láser un poco hacia los lados, ya que la distancia entre ellos corresponde al ancho de la ranura. Es decir, 0,3 de milímetro, pero estamos hablando de fotones individuales y velocidades de luz. 0,3 de milímetro, para tales magnitudes es simplemente una distancia gigantesca. Más adelante, el haz de luz se encuentra con otro obstáculo en forma de un espejo semitransparente. Refleja la mitad del haz hacia el sensor y deja pasar la otra mitad a través de sí mismo. En este punto, todos hablan de un 50% de probabilidad de que el espejo refleje o deje pasar el haz. O lo deja pasar o lo refleja. Pero ¿cómo es eso posible? Estamos hablando de probabilidades, alto, alto, alto.
En la vida cotidiana, tal conversación es completamente posible. Pero en este momento estamos hablando de un experimento donde todo está calculado con precisión hasta un solo fotón. El rayo que pasa a través del cristal de beta-borato de bario se dividirá exactamente en dos mitades. Cristal, lentes, espejos, todo está meticulosamente seleccionado. La polarización de cada rayo, su saturación con fotones entrelazados, su energía, spin y un montón de datos más son conocidos y verificados por fórmulas meticulosamente seleccionadas. Y de repente, ya sea que suceda o no, de alguna manera. Además, el rayo de luz tiene que pasar por al menos 2 espejos semitransparentes y al menos un espejo completo. Algo aquí no está bien. No puede ser que en este experimento todo fuera de alguna manera, a la ligera y correctamente. Esto es lo que dice sobre este experimento el famoso divulgador científico Boris Boyarshinov. Pero hay que decir que ese fotón todavía se puede dividir, es decir, puede pasar por 2 agujeros, ya sea que pase por uno o por el otro agujero. Bueno, estas son 2 ranuras, digamos, el experimento de Young, es decir, este es el experimento de Young transformado, y allí interferirá tranquilamente. Ahora puedes arruinar esta interferencia. Colocar el polarizador. El polarizador es esencialmente nuestra naturaleza ondulatoria. El fotón aquí debe ser utilizado. Bueno, la luz está polarizada, puede ser que es la luz. Son oscilaciones electromagnéticas, no hay partículas allí. Oscilaciones del campo electromagnético, y el fotón puede estar polarizado. Pones algo transparente, polarizador. Así se hacen, 2 vidrios con una fina capa de polímero que contiene cristales entre ellos, de inina o algo por el estilo. Están orientados, por lo que solo dejan pasar ondas de una polarización específica. Digamos así, en esta dirección, digamos condicionalmente, el vector eléctrico oscila en este plano. Aquí sale. Si la luz cae y coincide con la polaridad, la deja pasar al máximo. Polaridad. Giras y la luz ya pasa en ángulo, polarizada, y aquí tenías luz no polarizada o polarizada en ángulo en la entrada. Se va a encoger, será perpendicular, en la planitud no pasará nada, así serán las cosas. Bueno, está bien, así será. Y hay más. Esto se llama polarización circular. ¿Entiendes de qué se trata? Imagina un fotón con 2 olas que coinciden pero se desvían ligeramente entre sí. La polarización circular es una pesadilla de representar. Se han desviado un poco, solo un poco se han desviado. Bueno, digamos por alguna parte del periodo general. Estos 2 senos se superpondrán y resultará que, dado que oscilan, 2 senos están orientados perpendicularmente. Eso sucederá. La polarización circular se llama. Ahí va. Esa onda ya está polarizada circularmente. Se llama polarización circular. Allí ponen polarizadores circulares. Y eso es todo. No hay interferencia. No sienten que puedan interactuar en 2 receptores al mismo tiempo. Ponemos todo. Hay un polarizador. Todo está ahí de nuevo. Por eso lo llaman goma cuántica. No sé, tal vez es solo una palabra de moda, tal vez hay algo en inglés, tienen sus propias alusiones allí. En mi opinión, es simplemente otra demostración de que la radiación, por un lado, son ondas electromagnéticas. Por otro lado, es un flujo de fotones. Así es de alguna manera. Polarización, ahí está el truco. Gracias a la polarización de las ondas de luz, el espejo decide si dejarlo pasar o reflejarlo. Funcionan de la misma manera. Por ejemplo, las gafas polarizadas. Resulta que los espejos semitransparentes desempeñan el papel de filtros. La luz coherente estructurada polarizada será permitida por el espejo, mientras que la no polarizada será reflejada. Al mismo tiempo, reflejará y dispersará los fotones nacidos en el cristal de beta-borato de bario. En resumen, la luz no coherente y no polarizada más los fotones darán una imagen clara, literalmente desde las partículas en los sensores D3 y DQ4.
La luz coherente pasará a través del espejo y después de reflejarse un par de veces más, dará una imagen de interferencia en los sensores 1 y 2. Y ahora presta atención. Otro truco. ¿Por qué necesitamos más confusión de información sobre el paso de un fotón, de acuerdo con el experimento, para que esta información se borre en el universo? Una afirmación audaz, pero personalmente creo que el universo no tiene nada que ver con esto. ¿Alguien de nosotros sabe por qué ranura pasó el fotón o no? Pero los experimentadores sí tienen un problema. Necesitan crear la apariencia de confusión. Vuelven a hablar sobre la probabilidad de que el segundo espejo refleje o deje pasar el rayo, pero veamos esto desde otro punto de vista. Si el rayo ya ha pasado a través del primer espejo, entonces con una probabilidad del 100%, pasará completamente a través de él una segunda vez, no solo a la mitad. Y en cualquier caso, golpeará el sensor 1 o 2 y con la misma probabilidad del 100%, proporcionará una imagen de interferencia. Pero el diseño del experimento se realiza de tal manera que no hay ninguna posibilidad de decir si esta es luz reflejada o transmitida. Esto en realidad no se oculta en este acertijo. Pero si alguien intenta demostrar que de esta manera estamos confundiendo el universo, entonces en realidad están confundiendo a los espectadores y ocultando las trampas que hablan de la manipulación de los resultados. El diabólico bosón. En otras palabras, el experimento de doble rendija sigue siendo relevante hasta el día de hoy y demuestra directamente la estructura de onda de la luz. Todas las complicaciones que los adeptos de la física cuántica inventan no son más que trucos bonitos que, si se desea, se pueden explicar de la misma manera en la teoría de ondas sin viajes cuánticos, en el tiempo y otras complejidades. Lo más importante es prestar atención a las manos de los magos. De cualquier forma, ellos mismos lo comprenden a la perfección. Entonces la luz es una onda, y para la propagación de la onda se necesita un medio, el éter. Y cuando el éter se comprime fuertemente, se crea materia, una sustancia real. En física incluso hay una fórmula que describe este proceso. Se llama catástrofe ultravioleta. Y precisamente para cerrar los ojos a esta ecuación, se inventó la física cuántica. Hablé más detalladamente sobre esto en el último video. Se llama luz quimera cuántica. Es una cosa cerrar los ojos y confundir a la sociedad, y es completamente diferente no notar esto en la realidad. Nuestra civilización ha avanzado mucho desde los tiempos de Newton, e incluso desde los tiempos de Max Planck y Einstein. Como mínimo, han aparecido muchas más herramientas. Aparecieron las computadoras, incluyendo las cuánticas, la energía nuclear, los vuelos espaciales. Simplemente tuvimos que enfrentarnos a estos efectos en la vida real, si realmente existen. ¿Y por qué no deberían existir? Después de todo, hemos tenido aceleradores de partículas durante mucho tiempo, en los que aceleramos protones a velocidades extremas y los colisionamos. Por supuesto, me refiero al gran colisionador de hadrones y la famosa búsqueda del bosón de Higgs. En él, como en otros colisionadores como el tevatrón, los haces de partículas se aceleran a velocidades cercanas a la luz y chocan entre sí. Si la materia es éter comprimido, entonces en tales colisiones inevitablemente debe formarse materia, y aparece. ¿Has oído que los científicos obtuvieron el bosón de Higgs como resultado de estos golpes? Por supuesto, nos enseñaron esto de manera un poco diferente, Jacob. Este mismo bosón siempre estuvo en algún lugar dentro de los protones, pero saltó cuando fue golpeado, y lo atrapamos. Bueno, o algo así. Este bosón fue buscado muy diligentemente, ya que su existencia completa la integridad del modelo estándar de física de partículas elementales. En él, es responsable de la masa, es decir, como si la masa y su influencia en otros objetos se llevara a cabo precisamente por este bosón. Y todos estaban tan contentos con su exitoso hallazgo que inmediatamente lo llamaron la partícula de Dios.
¿Recuerdas qué fuego artificial de alegría hubo entonces en la comunidad científica? Y, al parecer, a nadie se le ocurrió preguntar por qué lo llamaron precisamente la partícula de Dios. ¿Qué tiene de divino? Pero preguntaron, por supuesto, pero la respuesta fue obvia: la alegría del descubrimiento. Pero ahora este nombre comienza a brillar en una luz completamente diferente. El asunto es que al colisionar surgió un interesante matiz. La masa y el tiempo de la masa del bosón de Higgs resultante era 125 veces mayor que la masa total de los protones colisionados. Es como si hubieras chocado uno con otro. Es como si hubieras chocado dos huevos de gallina normales, que pesan 50 gramos cada uno. Los hubieras vertido en una sartén y el huevo resultante pesara 60 kilogramos completos. ¿De dónde viene tanta masa extra? Los científicos responden a esta pregunta de manera confusa, hablando de algún campo de Higgs y la violación de la simetría del modelo estándar de física de partículas. Sin embargo, si las partículas se aceleran a casi la velocidad de la luz, es muy probable que empujen el éter frente a ellas, creando una onda de éter. Al chocar, dos de estos frentes pueden formar algo parecido a una nueva partícula. En cualquier caso, su masa aparecerá de la nada, y como vemos, es una masa bastante sustancial. El segundo punto interesante es el tiempo de existencia de esta misma partícula de Dios. Son solo 20 yoctosegundos, es decir, septillones de una segunda. Para que quede claro, es un número con 22 ceros después del decimal. Eso es cuánto tiempo vive este mismo bosón. No es sorprendente, ya que no se forma una partícula como tal. Son simplemente dos frentes de éter que chocan, dos olas que se desintegran casi instantáneamente. Pero el hecho sigue siendo un hecho. Los científicos obtuvieron una nueva partícula de la nada, crearon materia, y precisamente por eso llamaron al bosón de Higgs la partícula de Dios. Porque los físicos obtuvieron la posibilidad o la esperanza de crear algo de la nada, se sintieron como dioses. Y no es porque este bosón de Higgs sea el material de construcción del universo, con tal longevidad de vida. No, esta explicación es solo para la gente común. En realidad, por supuesto, no son dioses y están muy lejos de crear una partícula realmente estable. Pero hablaremos de esto un poco más tarde. Pero por ahora, veamos qué está pasando en estos colisionadores el 25 de diciembre 2020. Es decir, hace literalmente una semana, una publicación autorizada publicó el trabajo de un equipo liderado por un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka y la Universidad de California en San Diego. En este trabajo, los científicos utilizaron la modelización para demostrar cómo se puede producir experimentalmente nueva materia a partir de la luz exclusivamente. Literalmente se propusieron hacer colisionar fotones individuales con fotones utilizando un láser. Por supuesto, ahora entendemos que no existen fotones per se, solo hay ondas electromagnéticas del éter que pueden generar materia al colisionar, o pueden no generarla. En cualquier caso, como hemos observado con ustedes desde el principio, alguien está filtrando diligentemente la información que se presentará al público en general y la que utilizarán los científicos. Después de todo, los científicos se dieron cuenta perfectamente de que el enfoque con el efecto del observador es simplemente un engaño banal, en el que el campo electromagnético jugó un papel clave, en el que se colocaba un rayo o un haz. Entendieron perfectamente y buscaron una forma de demostrar este efecto de otra manera, excluyendo cualquier influencia, pero no encontraron nada. Pero crearon una construcción extremadamente complicada, en la que no podrías entender a primera vista. Para entender su funcionamiento, tienes que seguir cuidadosamente cada paso, pero normalmente nadie se molesta en hacerlo. Exactamente de la misma manera, los científicos entendieron perfectamente que de alguna manera el fotón se convierte en una partícula de vida corta, que no hay bosones de Higgs, que en realidad obtuvieron algo que se parece a la materia. Pero a la audiencia general se les informó nuevamente sobre el triunfo de la física cuántica.
Entonces, tendremos que averiguar con ustedes finalmente qué es este éter y con qué se come. Laberinto de errores. Y en este punto, una y otra vez, muchos investigadores se confunden, comenzando con Huygens y Newton y terminando con casi cualquier físico moderno, alternativo, blogger o simplemente una persona educada, por ejemplo, sentado en mi canal de Telegram. De hecho, casi todos. A menudo me escriben para que mire a los investigadores modernos como Lovchikov, Atsukov-Skogo, Grishaev, Rybnikov y muchos otros investigadores más pequeños. Esto está relacionado con el hecho de que una gran cantidad de personas ya entienden que sin comprender la éter, la ciencia ya no puede avanzar. Incluso los científicos oficiales usan éter en sus cálculos de manera encubierta. Pero para no atraer atención innecesaria, dan nuevos nombres a diferentes manifestaciones del éter. Por ejemplo, energía oscura, materia oscura, campo de Higgs, campo de Einstein, simplemente campos magnéticos y eléctricos, varios bosones, leptones, quarks, gluones, efectos de goma cuántica y observador, y así sucesivamente. Sobre todo, parece que Vladimir Akimovich Atsukhovsky atrae la atención. Precisamente él puede ser considerado el nuevo pionero de la heterodinámica en Rusia. Bueno, al menos porque comenzó su actividad antes que todos los demás. Ya en 1964, defendió su tesis de candidato sobre el tema sensores de desplazamiento como transformadores funcionales. En los años 70 del siglo pasado, bajo su liderazgo, se desarrollaron varios estándares estatales para conjuntos de equipos a bordo, aviones y helicópteros. Y luego, basándose en estos estándares que desarrollamos, se desarrollaron similares en los Estados Unidos. En 1993 defendió su tesis doctoral en el Instituto de Investigación de Equipos de Aviación. Miembro activo de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, miembro de la Academia Rusa de Cosmonáutica, nombrada después de Tsiolkovsky, miembro honorario de la Academia Rusa de Ciencias Eléctricas, profesor. Es decir, de todos los investigadores actuales del éter, es el más respetado, el más educado, un verdadero científico oficial con una gran letra. Desde mediados de los 90, ha trabajado activamente en el campo del viento etéreo, ha publicado muchos trabajos, monografías, traducciones al ruso de otros autores en este tema. Ha mantenido una activa correspondencia con instituciones extranjeras. Fue él quien introdujo el concepto de vórtice toroidal, con el que ahora manipulan todos los que no son perezosos. Desarrolló toda una dirección de investigación y ciencia que se llama heterodinámica. Es muy interesante que el propio Atsukhovsky llegó a la idea del éter no por sí mismo. Según sus propias palabras, una vez se le presentó un problema que resultó ser irresoluble con las ecuaciones de Maxwell, y entonces él, Atsukhovsky, decidió primero estudiar cómo, por supuesto, el propio Maxwell intentó resolver este problema. Y resultó que incluso Maxwell intentó resolverlo al principio a través del éter. Pero cometió varios errores y descuidos, se rindió y abandonó este asunto. Pero Atsukhovsky continuó y obtuvo la solución. Tenemos un problema. ¿Cómo te acercaste a la transmisión? Y muy simple. Cuando me encontré con que no se puede resolver el problema a nivel de Maxwell. Entonces fui a Maxwell y vi que Maxwell estaba ocupado con la transmisión. Y me quedó perfectamente claro que tenía que volver a la transmisión. Y asegurarme de revisar lo que Maxwell no había acabado. No existe tal cosa como que una sola persona hizo todo para todos. Existe un hombre con una profunda pausa filosófica. Lo primero, por ejemplo, que el éter de Maxwell era perfecto, ¿entiendes? Maxwell no consideró la oscuridad ni nada más. Eso es lo que abordaremos. ¿Qué fue lo que no tuvo en cuenta? Bueno, por ejemplo, ¿no parece extraño que el integral sea igual? Bueno, imagina. Algo tan aterrador que comienza a pulsar en el tiempo y aquí tienes una esfera aquí. Porque se deduce que deben pulsar magnéticamente al mismo tiempo. Al mismo tiempo no pueden pulsar. Por lo tanto, hay algún proceso de retraso. ¿Dónde está él? No está aquí.
Y si tomas la divergencia igual a la ecuación, tampoco hay retraso aquí. Esto arruina tanto la estática como la dinámica. Pero incluso así, Adszukovsky no fue más allá, satisfecho con el resultado obtenido y decidiendo que había encontrado ese mismo éter. Otro investigador, Vadim Lovchikov, esencialmente adoptó la misma idea del toroide vórtice directamente de Adszukovsky. Por ejemplo, Vadim es más un divulgador talentoso que un académico o investigador. Si te interesa, dejo un enlace a su canal abajo para que lo conozcas. Mucho más misteriosa es la inesperada muerte de Vadim Lovchikov. Según datos oficiales, murió repentinamente a la edad de 55 años debido a un microinfarto en su propio cumpleaños. Es decir, el 27 de enero del año 2021. Y todo parece, aunque triste, pero natural. Después de la neumonía trasladada, el microinfarto y todo, el hombre no está... Pero pocos prestan atención a otro detalle interesante. Murió exactamente el tercer día después de la muerte de Vladimir Akimovich Adszukovskogo. No quiero decir nada, pero admitámoslo, es un momento muy interesante. Dos hombres unidos por un tema, una teoría. Uno de ellos es un académico, un investigador, y el otro es más un popularizador y difusor de sus ideas. Mueren uno tras otro en un año con un intervalo de solo 3 días. ¿Coincidencia o casualidad? ¿Quién sabe? Sin embargo, nos hemos desviado. Por sí mismos, muchos entienden que el éter existe y lo buscan. Es muy interesante el relato de Adszukovskogo sobre esta búsqueda. Dejaré el enlace en la descripción del video. Pero todos, incluso aquellos que están muy ansiosos por encontrar el éter, cometen el mismo error fatal y catastrófico al intentar controlarlo. Y el punto es que todos somos personas especialmente entrenadas, incluso si no nos consideramos así. Simplemente porque desde la infancia aprendemos en la escuela, nos esforzamos en los institutos, y aquellos que niegan todo y buscan una alternativa, todavía están atrapados en el marco de la educación clásica o en las doctrinas que la sociedad ha desarrollado. Bueno, por ejemplo, si eres un alternativo, entonces definitivamente debes ser un terraplanista. Eso es un dogma. Sabemos contigo que esto no es así, pero un dogma es un dogma. O si crees en los reptiloides, entonces definitivamente tienen ojos, garras, lengua bifurcada y escamas. Eso también es un dogma en realidad, y aquí todo es diferente. Ya mostré en uno de mis primeros videos cómo deberían verse realmente los reptiloides, si existieran. Pero una dogma es un dogma. Así que lo mismo sucede con la búsqueda de éter. No importa qué tipo de investigador sea, cuán diversa y amplia sea su visión, cuántas perspectivas libres mantenga, todavía opera dentro de los límites que lo confinan. Si no es una educación clásica, entonces, como mínimo, la sociedad. La sociedad quiere que parezcas inteligente, que hables frases inteligentes, que muestres fórmulas mientras lo haces, y entonces tal vez obtendrás una audiencia. Por supuesto, se puede dar un paso más allá, pero entonces se destruirá todo en lo que se basa la física moderna y no tan moderna. Aparte de las fórmulas, por supuesto, que seguirán funcionando correctamente. ¿Dónde radica este error? Todo es muy simple. En la corporeidad. Mira, Huygens y Newton consideraban el éter como un líquido y aplicaban fórmulas a él, partiendo del hecho de que es un medio líquido. Después, Mendeleev y otros científicos concluyeron que era un gas. Y Zhukovsky fue aún más lejos y decidió que era un gas compuesto de partículas aún más pequeñas que los átomos de los gases, y que estos mismos átomos están compuestos de ellas. En la física cuántica moderna, un Amer es algo así como un análogo de un gluón o un quark. Según Adszukovsky y todos los demás investigadores del éter, este gas llena absolutamente todo el espacio, es el portador de todas las fuerzas y penetra a través de cualquier materia. De hecho,
De este entendimiento surgió el siguiente razonamiento lógico, que llevó a intentos exitosos, por cierto, de atrapar el viento etéreo, calcular su dirección y velocidad, y luego a la teoría de los torbellinos toroidales y la aerodinámica etérea en general. Y esta dirección. Estos esfuerzos, sin duda, tienen pleno derecho a la vida y al desarrollo. Pero esto no es etéreo. ¿Has notado en qué se sumergen absolutamente todas estas teorías? Absolutamente todos, comenzando con la suposición de que el éter es un líquido, luego que es un gas, y luego que es algún tipo de microgas de átomos oscuros. Absolutamente todas estas ideas, y la física cuántica con sus quarks, gluones y bosones, se sumergen en los mismos agujeros. No importa cuánto reduzcan el tamaño de las partículas que componen el éter, sigue siendo finito. Y al final, todavía obtenemos una, aunque muy pequeña, partícula. Ya sea una molécula, un átomo, un quark, un fotón, un operón o una mer, no importa. Sigue siendo una partícula, lo que significa que es corpúsculo, lo que significa que entre estas partículas hay vacío, nada. Esto solo habla de una cosa. No se puede abordar el éter desde un punto de vista clásico. Es necesario cambiar algo en los conceptos básicos sobre la microestructura. Y esos son las condiciones básicas de la materia. Recuerda, cualquier sustancia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. En los últimos cientos de años, a estos tres estados se les ha añadido un cuarto, el plasma. Estos son los estados básicos, fundamentales, en los que cualquier sustancia, cualquier materia, puede existir. Sin embargo, ninguno de ellos es adecuado para el éter. Para explicar todas las propiedades del éter, es necesario introducir un quinto estado fundamental. Puedes inventar cualquier nombre, pero personalmente me gusta el viejo y buen éter. En este estado de la materia, en principio, no existe nada. Ni electrones, ni protones, ni quarks, ni gluones, ni siquiera ameros. Nada. El éter en sí mismo es uno e indivisible. El éter es el espacio mismo, el universo mismo. Y es imposible encontrar su partícula más pequeña, ya que es una enorme partícula indivisible. Me expreso de forma cruda, pero creo que entienden la idea. De hecho, por esta razón, algunos consideran el éter como un cristal. Es único, indivisible, y por eso en él existen libremente tanto ondas longitudinales como transversales, como en un cristal. Sin embargo, tiene una capacidad infinita o casi infinita para la compresión y la expansión. Esta característica permite la propagación de ondas de todos los tipos y direcciones en él. Bueno, si es así, intentemos explicar algunos de los misterios fundamentales de la física, partiendo precisamente de esta comprensión del éter. Nos fuimos. Entonces, con todo el espectro de ondas electromagnéticas, comenzando con las ondas de radio y terminando con la radiación gamma dura. Espero que esté claro. Si no es así, vea mi película anterior, Luz. Lo que es más interesante, ¿qué es una partícula? Comenzaremos con el hecho de que cualquier onda electromagnética que se propaga ejerce presión, y cuando esta presión se acumula, registramos una partícula elemental, un cuanto, por ejemplo, un fotón. En los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, se descubrió una superpartícula cuántica llamada bosón de Higgs. Sin embargo, no es una partícula completa, ya que, aunque tiene masa, una masa que resulta de la colisión de ondas etéreas. Pero aún no tiene ese pegamento que mantiene una partícula real en un estado estable. Y por eso este quantum se desintegra por sí mismo en una septillonésima parte de un segundo. Para que la materia estable se forme en absoluto, simplemente chocar los rayos de luz en cursos de colisión no es suficiente. Aquí se necesita algo más grande y de mayor calidad. Por lo tanto, vamos a entrar desde el otro extremo. Intentaremos explicar qué es la electricidad y el campo magnético en general. Bueno, con el campo es más o menos claro. Esto es una perturbación del éter. Esto ha sido reconocido durante mucho tiempo, incluso por los científicos, y se llama fluctuación cuántica. Pero, ¿qué lo causa?
y por qué cualquier onda en el éter es precisamente electromagnética. Es decir, consiste en dos ondas, eléctrica y magnética, y no están separadas de ninguna manera, solo juntas. Este fenómeno, o más bien el efecto que causa, fue notado por Huygens hace 300 años, y entonces supuso la existencia de dos éteres, uno dentro del otro. Esto fue notado por todos los demás investigadores, y Einstein llegó a la conclusión final de que el campo es electromagnético. Estos son dos lados de la misma moneda, y van inseparablemente juntos. Por lo tanto, la explicación de la electricidad y el campo magnético debe ser mutua. Entonces, intentémoslo. Imagina una onda que se mueve en un espacio unidimensional, en el que no hay partículas separadas. Es un espacio completo, unificado. Por lo tanto, la onda que se mueve a través de este espacio está obligada a estirarlo en algunos lugares y comprimirlo en otros. Por sí mismo, no importa cuán infinitamente extensible sea este espacio, todavía surge una fuerza, aunque infinitesimalmente pequeña, de resistencia, de rigidez. Creo que ya estás adivinando que en los lugares donde la onda comprimirá el espacio, aparecerá un campo magnético, y donde se estira, aparecerá la gravedad. Pero hablamos de dos olas, una longitudinal, la otra transversal. En este caso, ni siquiera importa cuál de ellas es cuál, hemos tratado con una ola, queda la segunda. También causará compresión y expansión a lo largo de su camino, generando una carga positiva en los lugares de compresión del éter y una carga negativa en los lugares de expansión. Eso es en realidad todo. Así, en el universo nacen cuatro fuerzas fundamentales básicas: la fuerza gravitacional, la fuerza magnética y dos fuerzas eléctricas positiva y negativa. Sí, sé que en la física moderna la clasificación es diferente. Las cuatro fuerzas fundamentales de interacción son la gravedad, la interacción electromagnética, así como la llamada interacción débil y fuerte. Sin embargo, no te apresures. Todo lo que sigue es un juego con estas cuatro fuerzas y sus combinaciones. Ahora intentaré explicar. Por eso ahora podemos pasar al nacimiento de la materia. En el video anterior, hablé sobre una paradoja matemática que a principios del siglo XX llevó a la creación de la física cuántica. Esta paradoja se conoce como la catástrofe ultravioleta. En resumen, recuerdo que la esencia de la paradoja es que matemáticamente resultó que si aumentas la frecuencia y la potencia de la onda, en algún momento su potencia comienza a ir al infinito, lo que definitivamente no observamos en la naturaleza. Y fue para resolver esta paradoja que a finales del siglo XIX se movilizaron las mejores fuerzas científicas del planeta, lo que finalmente llevó a la aparición del concepto de cuantos y, en consecuencia, a la física cuántica. Sin embargo, si no fuera por este evento, podríamos haber aprendido a controlar el éter, la sustancia y la materia hace 30 años. Al final, ya estábamos cerca de descubrir la materialización. La esencia es la siguiente: la onda, aumentando su poder por sí misma, también aumenta las cuatro fuerzas fundamentales que la acompañan y su poder. Y en algún momento, una de las fuerzas comienza a predominar. Lo más probable es que sean dos fuerzas a la vez, la carga positiva y el campo magnético. Ambas nacen de la compresión del espacio etéreo, y superponiéndose una a la otra, resuenan y forman un vórtice espacial, una trampa magnética en la que la onda se atrapa a sí misma. En esta trampa se aloja la onda estacionaria comprimida hasta sus límites. Por lo tanto, ambas se consideran una sola fuerza electromagnética. Consideramos este capullo como un protón. La parte externa de este capullo se crea a partir de partes estiradas del espacio del éter, y en consecuencia aparece la gravedad y la carga negativa. Erróneamente consideramos el campo negativo como un electrón. Y esto explica mucho, por ejemplo, ¿por qué los átomos vibran? ¿De dónde obtienen tanta fuerza y energía para una vibración infinita a una velocidad de miles de millones de oscilaciones por segundo? Y esto es simplemente una onda que se ha atrapado a sí misma en un bucle
y corre en un círculo infinito a la velocidad de la luz, incapaz de escapar de este círculo, de este capullo de fuerza generado por su propia potencia. Esto también explica el fenómeno de que un protón es casi 2000 veces más pesado que un electrón. Aunque el potencial de carga parece ser el mismo, con signos diferentes en un caso positivo y en otro negativo, ¿por qué la carga positiva es tan pesada como la negativa? Y todo es simple. Justo en el núcleo del protón es donde se concentra toda la masa del espacio comprimido. Todavía queda por explicar otras dos fuerzas fundamentales de interacción. Estas son la llamada interacción fuerte y la llamada interacción débil. La interacción fuerte, como sabemos, es responsable de la unión entre quarks, gluones y electrones. Aquí todo es muy simple. Tomemos el mismo electrón, nadie lo ha visto nunca. Y esto molesta tanto a los físicos que ya están afirmando algo sobre el campo de probabilidad, produciendo así una cantidad inimaginable de nuevas entidades fantasmales. Britva Ackermann no aprueba, de alguna manera mística, este electrón giratorio, simplemente girando alrededor del protón a una velocidad inimaginable, logra sostener varios protones, incluyendo los átomos vecinos, formando así moléculas. No, en serio, intenta correr alrededor de 2 autobuses. ¿Podrías evitar que se dispersen? Pero nos dicen que es la fuerza más grande y fundamental en el universo. Pero si imaginamos que no hay electrones, y que el campo que vemos es algo más que un éter estirado, que por cierto es imposible de romper porque es uno e indivisible, entonces todo se vuelve claro. Es simplemente algún tipo de anillo espaciotemporal gravitacional eléctrico alrededor de un pedazo de éter comprimido. ¿Y qué pasa con los quarks y los gluones? Parecen estar también relacionados con la interacción fuerte. ¿Y por qué solo hay 3 quarks en un protón, ni más ni menos? Aquí también todo es simple. Intenta enrollar una onda espiral. Por supuesto, es difícil, pero hay una disciplina en matemáticas que se ocupa de algo similar. Los biólogos la utilizan desde hace mucho. Ayuda a estudiar la estructura de las proteínas, que están compuestas de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, que a su vez también son análogos a las ondas estacionarias con espirales dobles, a veces solitarias. Esta disciplina se llama topología. Puede ayudar mucho en la comprensión de los enlaces moleculares, pero en nuestro caso, estamos considerando la supercompresión de la onda. Y el nodo más pequeño que se puede enrollar de la espiral consistirá en 3 vértices. Cada vértice se considerará un quark separado. Es por eso que en el protón solo hay 3, ni más ni menos. Es por eso que incluso si intentas extraer cualquiera de los quarks del protón, otro aparecerá en su lugar, como si de la nada. No hay misterio ni quimeras cuánticas. Y las partes giratorias de la onda espiral entre los 3 picos de densidad de esta onda comprimida nos parecerán enlaces de gluones. Esto fue demostrado excelentemente en el experimento en el Gran Colisionador de Hadrones, donde los haces de protones se aceleraron a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces los protones como que se desinflaron y se llenaron de nuevos gluones, y en general se convirtieron en una especie de nube difusa e informe. Por cierto, ¿por qué sucedió esto? Y aquí nos acercamos a la última interacción fundamental en el universo, llamada interacción débil. Es casi la fuerza más débil en el universo, solo la gravedad es más débil. Esta interacción más débil es responsable de la desintegración de los enlaces electrónicos, es decir, una fuerza que intenta descomponer todas las partículas, así que ella también es muy comprensiva. Dado que el éter es uno e indivisible, las ondas de alta frecuencia que caen en el nudo de sus propias interacciones y no pueden escapar de él, sin embargo, son una parte indivisible e inseparable de este mismo único éter. Algo como nudos en la tela. Pero como esta tela es continua y tiene cierta rigidez, aunque débilmente, todavía intenta volver a su estado original. Entonces,
de alguna manera, pero siempre habrá una carga inversa en los átomos desde el éter. Pero eso no es todo. Estos nudos en la materia, además, están en movimiento, en constante movimiento, a una velocidad enorme. Porque incluso si estás sentado quieto, incluso si eres un trozo de mármol en una mina profunda, abandonada hace 1000 años, todavía te estás moviendo a una velocidad enorme alrededor del eje de la Tierra y a una velocidad aún mayor alrededor del Sol y a una velocidad aún mayor alrededor del centro de la galaxia y así sucesivamente. Absolutamente todos los átomos están en movimiento constante a velocidades muy altas. Por lo tanto, al éter no le queda nada más que penetrar a través de los átomos, a través de todos estos nudos, ondas estacionarias, áreas de tensión aumentada y disminuida, y así sucesivamente. Y es completamente capaz de hacerlo gracias a su superfluidez, superelasticidad, superresistencia. Sin embargo, todavía muestra cierta resistencia al medio ambiente, incluso si es en unidades con 30 ceros después del decimal, pero aún así existe. Lo que significa que también habrá esa misma fuerza débil tratando de descomponer los átomos. Así que, volviendo a la experiencia en el gran colisionador de hadrones, ¿por qué los protones comenzaron a expandirse en el espacio en lugar de contraerse y la cantidad de gluones en ellos comenzó a aumentar de la nada? Sí, simplemente una onda es un proceso, un movimiento, y cuando un protón se acelera hasta la velocidad de la luz, en una unidad de tiempo, comienza a pasar por tanto espacio etéreo que las oscilaciones de la onda interna comprimida simplemente comienzan a expandirse. El estiramiento del éter que pasa a través del protón lo expande, y en consecuencia, la longitud de la onda también aumenta. Se crea la sensación de que se han añadido gluones. No, la onda simplemente se ha alargado, no se ha añadido nada. Ahora podemos responder a un par de preguntas sin resolver en la física. ¿Qué significa carga en este contexto? Resulta que la carga es simplemente el grado de compresión, la tensión del éter, un ritmo de perturbación, las ondas del éter. ¿Y qué es la masa? La masa es la cantidad de éter comprimido. Y ahora se vuelve claro, sin ninguna fórmula, por qué en física la masa se mide en cantidad de energía. Por el scriptum. Entonces, es bastante posible que todo esto sea solo fantasías de mi imaginación. Es poco lo que se puede imaginar. Un complot universal contra el éter donde no existe. Los intentos del gobierno mundial para detener el progreso científico o desviarlo en la dirección equivocada. Y tal vez acabo de revelarte un gran secreto sobre el cual nadie nunca ha pensado. Todo puede pasar. Quizás alguien recuerde a August Fresnel, que vivió en la época de Newton y Huygens, quien también consideraba el éter como un solo cuerpo. Señores, hace mucho tiempo, hace 300 años, desde entonces estuvieron Newton, Thomas Young, Max Planck y Einstein. Pero inesperadamente, hace solo 3 meses, mientras hacía un video sobre la existencia del alma, comencé a profundizar en el experimento de Duncan McDougall sobre la ponderación del alma. ¿Recuerdan el famoso experimento sobre los 21 gramos? ¿Pero alguien ha leído su trabajo completo? Personalmente, solo encontré fragmentos de este texto copiados de un lugar a otro en Internet. Por lo tanto, al final encontré su artículo completo y lo traduje completamente al español. En ese video, mostré este artículo completo con una imagen fuera de cuadro. Así que, casi al final de este texto, hay tales líneas. Además, se supone que la transmisión es ininterrumpida, es un todo continuo y no puede existir en partes separadas como una transmisión. Entonces, como la única condición principal para la continuidad de la personalidad o individualidad es la calidad de ser distinto como algo separado y diferente de todas las cosas. Así es, en pocas palabras, entre otras cosas. Duncan McDougall escribió que en el momento de realizar su trabajo, el éter todavía se consideraba oficialmente una doctrina y ya entonces la gente lo consideraba un todo continuo. Recuerdo que este trabajo fue escrito en 1907.
Para ese momento, ya habían pasado 7 años desde que Max Planck resolvió la catástrofe ultravioleta y recibió el premio Nobel por ello. Ya habían pasado 7 años desde que surgió la física cuántica. Ya habían pasado 2 años desde que Einstein publicó su teoría de la relatividad y habíamos entrado en un nuevo siglo de descubrimientos. Y algún médico en los Estados Unidos, realizando un experimento en busca del alma, casualmente reveló que esto está sucediendo en este momento. La teoría del éter todavía era la más popular, considerándola como un todo unificado. Dices que no hay ningún truco.